Aviones en la niebla, segunda parte. Bueno, esto es la segunda parte de Aviones en la niebla. Vamos a hablar sobre la planificación de los vuelos, vamos a hablar sobre esto de vuelos de 13 horas que llegan a destino y se encuentran con el aeropuerto bajo mínimo. Empecemos por lo que ya dijimos, no es una sorpresa para los pilotos, porque el vuelo, cuando se despacha, es decir, cuando se prepara, ya se analizan un montón de cosas. Entre otras cosas se analiza esto que está acá, que es la carta de tiempo significativo de, en este caso, presbicia. Este es de hoy, ahora son las 0 horas y este es de hoy, ¿sí? A las 12 UTC. Y estoy mirando para qué nivel. Es para nivel 250 a 600, o sea, para las capas superiores. Es para casi toda América y Europa y África. Para las rutas que cruzan el Atlántico desde Europa hacia América del Sur. Y para las que cruzan América Central también, ¿no? Por supuesto. Bueno, básicamente acá lo que nos dice son las corrientes en chorro, son unas líneas negras, grandotas. Tenemos las zonas donde puede haber cumulonimbus. Esto es válido a las 12 del mediodía. O sea que esto, si el avión despegara ahora, esto va a ser válido cuando el avión prácticamente esté llegando. O sea, acá yo le estoy dando el tiempo al piloto de dentro de 12 horas. Además hay otra carta, por supuesto, que es la que está vigente ahora, que es la que se va a utilizar para la planificación de la primera mitad de la ruta. Después se puede utilizar una segunda carta, que es la de las 6 de la mañana, para la zona intermedia de la ruta, y la de las 12 para la hora de arribo aproximadamente. ¿Sí? Se divide la ruta en 3 partes, desde Europa hasta Sudamérica. Tenemos la primera parte con la carta actual, un tercio más o menos de la ruta, la carta válida a partir de las 6 de la mañana, y la parte final de la ruta con la carta válida a partir de las 12. Entonces, de esa forma, los pilotos ya saben más o menos qué meteorología pueden esperar a diferentes horarios. ¿Me explico? Esa es la idea más o menos. O sea, cuando los pilotos llegan, hoy en día ya no hay muchas sorpresas con respecto a lo que es la meteorología. ¿Para qué sirve la planificación? Bueno, la planificación es por seguridad, por un lado, y lo más importante, economía. Eso es lo fundamental. Para gastar la menor cantidad de plata en un viaje y tener la mayor ganancia. Y esto se hace ahorrando todo el combustible posible. ¿Cómo se ahorra todo el combustible posible? Eligiendo la altura a la que voy a volar con la menor componente de viento frontal posible, eligiendo la ruta más corta posible, y además prever la meteorología y prever cuáles van a ser mis alternativas. Si mi vuelo es ETOPS, asegurarme de que las alternativas ETOPS que son obligatorias realmente estén disponibles para el vuelo que voy a hacer, y para eso básicamente se hace la planificación. Como les decía, hoy en día la meteorología no es una sorpresa, lo cual no significa que no vaya a generarnos un problema. Hoy en día la planificación de vuelos es algo muy sencillo comparado con lo que eran. Y no estoy hablando de tanto tiempo atrás. Inclusive estoy viendo, por lo que estuve buscando en internet, veo que hay líneas aéreas que aún hoy utilizan las viejas herramientas. Cuando yo estudié este tema, allá por el año 2010, en España hice la formación profesional de técnico en operaciones aéreas. Esto lo hicimos, debo haber hecho 50 más. Y eso que era una partecita del curso, lo que es carga y centrado. Allá se le llama carga y centrado, acá en Argentina peso y balanceo, o despacho operativo. Lo que nosotros hacíamos era esto. Esto es un load sheet en el que hay un montón de casilleros donde nosotros tenemos que ir completando los diferentes pesos. No solamente los pesos, sino los índices también. Hay que completarlos para sacar los 3 pesos mágicos, que son el peso con relación al Maximum Zero Fuel Weight, o en Europa es Zero Fuel Mass, el peso con relación al peso máximo de despegue y el peso en relación al Maximum Landing Mass, el peso máximo de aterrizaje. ¿Por qué? Porque estas son nuestras 3 posibles limitaciones. Si nuestro Zero Fuel Weight está por encima del Maximum Zero Fuel Weight, el vuelo no es realizable. Si nuestro peso de despegue está por encima del peso máximo de despegue, tampoco. Y si nuestro peso de aterrizaje está por encima del peso máximo de aterrizaje cuando lleguemos a destino, el vuelo tampoco es realizable. Entonces hay que ver cuál de estas 3 limitaciones
nos afecta y vamos a elegir el mejor peso para nuestra operación. Y bueno, después se hace toda la operación, se calcula el centro de gravedad y se calcula el tab set para el piloto para que ponga el tab en el compensador del timón de profundidad. Estas planillas a mí me encantaba hacerlas. Me pasaba horas haciendo esto y hacía más, y, o sea, además de las que tenía que hacer como ejercicio y los, no sé, 6 o 7 exámenes que hicimos con esto, entre la parte de técnico en operaciones aéreas y la especialización ETOPS, los dos cursos, de esto había muchísimo. Y después están los otros modelos que son como este, que los detesto. Acá básicamente entrábamos con un numerito, el índice operativo, por acá, bajábamos, tiene unas líneas diagonales, entonces entrábamos por acá, bajábamos en vertical hasta intersectar esta línea, de ahí vamos hacia la siguiente línea que correspondiera a esto que está acá, depende, por cada planilla lo pone diferente, depende el avión. Esto es de un 737-800. Veníamos acá, bajábamos al siguiente renglón, cuando interceptábamos la línea íbamos hasta el otro lado hasta encontrar la que correspondía a la siguiente renglón, y así se va haciendo una S así hasta que llegamos acá abajo, y de ahí bajamos la línea recta que intersecte la línea que corresponda al peso de despegue y al peso de aterrizaje. Y así sacamos los dos centros de gravedad, el centro de gravedad para el despegue y el centro de gravedad para el aterrizaje. Porque en vuelo el centro de gravedad se va desplazando a medida que consumimos combustible. Hay más ejemplos de low sheets que se los muestro acá. Hay varias cosas ahora. Claramente esto llevaba una cantidad de tiempo, y por tratarse de cálculos manuales con calculadora, hay una posibilidad de error. Entonces, si esto lo hacemos informatizado, se reduce la posibilidad de error en los cálculos, permanece sí el posible error de tipeo. Hoy en día las aerolíneas lo suelen hacer con sistemas informáticos. Allá en el año 2010, el que me enseñaron a mí era el JetPlan de Jeppesen, que es este que está. Windows XP. Esto evolucionó a JetPlanner, también de Jeppesen, que es este otro, bastante mejor. Este ya no necesitas instalar nada en la computadora, podés usar una máquina boba, o sea, un terminal, entras y se gestiona online con un navegador web. Otros, aparte de JetPlanner de Jeppesen, también muy conocidos, como Lido, como Sabre. Fíjense en este de United, fíjense la interfase y recuérdenla. Claro, obviamente yo no tengo acceso a ninguna de estas plataformas porque primero son carísimas y segundo, los que las pagan son aerolíneas, o sea, empresas que tienen mucha plata y pueden pagar estas cosas. Así que yo no se los puedo mostrar con esto. Yo se los voy a mostrar con SimBrief, que es de Navigraph y que es para simulación. Pero es sorprendente lo bien hecho que está. O sea, está hecho por gente que realmente sabe. Y realmente la aproximación que tiene para los cálculos y la plataforma en sí misma es impresionante. No tiene prácticamente nada que envidiarle a Sabre o a Lido o a JetPlanner. Realmente me sorprendió cuando entré y lo vi, lo parecido que era con las plataformas reales de planificación de vuelo. Los dejo con el video. Pero antes, por supuesto, mangazo. Suscríbanse al canal y así YouTube les dice cuando yo publico nuevo contenido. Si les gusta el tema, por supuesto. Un like si les gusta. Consultas o tienen ideas de cosas que les interesaría que veamos, me las ponen en los comentarios y vemos de hacer videos relacionados con lo que ustedes proponen. Vean el video y nos vemos al final. Bueno, entonces, la planificación del vuelo es un tema, porque nos encontramos con que después de un vuelo de a lo mejor 13 horas, finalmente llegamos a nuestro destino y resulta que el destino está inoperable. Tenemos que prever qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos si pasa algo y no podemos aterrizar en destino. Para eso existe la planificación del vuelo. La planificación del vuelo es esto que estamos viendo acá. No son los planes de vuelo reales, son simulados, pero de todas formas la idea es muy clara, es muy parecido a hacer un plan de vuelo real. No vamos a entrar en detalles, la idea no es acá dar una clase de carga y centrado o peso y balanceo de aviones. Básicamente lo que se hace es al despachador, al flight dispatcher, le dan una consigna que es preparar un vuelo determinado. Para ese vuelo le van a dar una cantidad de pasajeros determinada. Pasajeros generalmente están divididos entre hombres y mujeres porque se asume un peso determinado para hombres y un peso determinado para las mujeres.
después también se separa en cuántos están en primera clase o en business, cuántos están en clase turista o económica. Y además si hay carga adicional, y con eso el despachante obviamente tiene origen y destino, la hora que se va a realizar el vuelo, la hora de programación del vuelo, y en base a eso el despachante ya tiene las cosas mínimas que necesita. En base a la cantidad de pasajeros, la carga, la tripulación, el catering, todas esas cosas, se determina un peso. Se considera también el equipaje de los pasajeros. Eso se suma a el peso vacío del avión y se tiene el peso, digamos, del avión. Se estima la ruta. Para poder planificar la ruta se busca las condiciones meteorológicas. Esto lo hace ya el propio sistema. Cuando se hacía a mano, todo esto se buscaba manualmente. Esto ya este software lo hace. Lo que se hace es cargar la información del vuelo, el identificador del vuelo, aeródromo de partida, aeródromo de destino, sale de Frankfurt, llega a Ezeiza, aeródromo de alternativa, Córdoba. Cuando uno elige el aeródromo de alternativa, si el combustible nos alcanza, si el avión nos permite cargar combustible suficiente, tenemos siempre que tratar que el aeródromo de alternativa no esté metido dentro del mismo sistema meteorológico en el que está metido el aeródromo al que vamos. ¿Qué significa esto? Hay que buscar un aeródromo de alternativa que sea adecuado para la aeronave, en lo posible que además tenga servicio de rampa, tenga servicio de la compañía, que tenga atención para los pasajeros en caso de que se realice un desvío y que no tenga las mismas condiciones meteorológicas. Para eso tiene que estar lo suficientemente lejos de nuestro aeródromo de destino o aeropuerto de destino para que no esté afectado por las mismas condiciones meteorológicas. Otra alternativa es planificar los aeródromos de alternativa dentro de la propia ruta. Bueno, acá está elegido Córdoba y en el mapa van a ver que está planificado en línea continua el vuelo a Ezeiza y en línea de puntos el vuelo a la alternativa, que es Córdoba. Entonces, ¿qué más? Yo podría elegir una alternativa en ruta, por ejemplo, no sé, Río de Janeiro, o Curitiba, o San Pablo. En Brasil hay muchos aeropuertos que pueden recibir este avión, que es un 747. Pero para eso yo ya tengo que saber, cuando llego a esta parte de la ruta, que pongamos que de acá hasta acá tengo 3 horas. Yo ya tengo que estar seguro que en 3 horas Ezeiza no va a mejorar las condiciones. ¿Cómo se hace eso? Se puede estimar a través de pronósticos meteorológicos de aeródromo. Se llaman TAF. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente el pronóstico de aeródromo me da una estima de cómo puede llegar a estar el aeropuerto más adelante en el tiempo. Le cargamos al sistema, acá la hora de salida, fíjense que me dice que el tiempo de vuelo desde Frankfurt a Ezeiza son 13 horas 15 minutos. Después vienen los datos del resumen del plan de vuelo, la altitud de crucero inicial 30.000 pies. Acá elegimos que el vuelo lo programe con Long Range Cruise, o sea, crucero de largo alcance. Me pone la distancia en la ruta, el viento en promedio, porque el viento es muy importante para el cálculo de consumo de combustible en ruta, la componente de viento, la desviación de la atmósfera estándar. Estas cosas no son relevantes, las unidades que se utilizan va a ser en kilos. Y después, esta es la hoja de carga. Nos pone el consumo en ruta, el combustible que va a consumir en ruta, 148.825 kilos, casi 149 toneladas de combustible va a consumir. Y esto es de verdad aproximadamente lo que consume un 747 viniendo de Frankfurt a Ezeiza. Está programado 398 pasajeros, el peso vacío, la carga, unos 500 kilos de carga, y además el equipaje de los pasajeros, 10.500 kilos en total. El block fuel, y bueno, después tengo los estimados de zero fuel weight, el takeoff weight 442.759 kilos y el peso máximo de despegue es 447.696 kilos. Vemos que estamos dentro del peso máximo permitido, con lo cual es correcto. Ahora tenemos que mirar que cuando lleguemos a Ezeiza no tengamos peso de más, que el maximum landing weight, y me dice que el peso estimado de aterrizaje va a ser de 293.934 kilos y el maximum landing weight es 312.072 kilos. Estamos bien.
vamos a llegar por debajo del peso máximo de aterrizaje, con lo cual el vuelo es perfectamente realizable. Acá me pone la ruta que voy a seguir. Esta ruta es la que se va a poner en el plan de vuelo. Esta es la ruta, que es básicamente esta línea celeste que está acá. Cuando elegimos la línea, vamos a trazar siempre la línea lo más cerca posible a la línea loxodrómica. Es esta línea de puntos más tenue que está acá, que es la distancia más corta entre los dos puntos, origen y destino. El mapa me hace la distancia más corta y el programa elige las rutas disponibles para este origen y este destino, y dentro de las varias rutas, a mí me presentó como 4 o 6 rutas posibles, pero lo que buscamos es que se aproxime lo más posible a esta línea de puntos. Una ruta venía por acá, se desviaba por esta parte, había alguna ruta que se desviaba mucho más abajo por acá, y yo elegí la que estaba más cercana a la línea loxodrómica, la que menor combustible va a consumir, y el vuelo más corto posible también. Acá tengo la ruta, la salida de Frankfurt, toda la ruta, y la llegada a Sudamérica, y finalmente el arribo a Ezeiza como está planificado. Y en esta parte el programa me permite hacer un briefing, un preview del briefing. Si yo lo imprimo, sale esto. Esto es exactamente igual que las hojas de vuelo que les dan a los pilotos, o les daban, no sé si seguirán siendo estas, pero las hojas de vuelo que le daban a los pilotos era exactamente esto: el Operating Flight Plan, el plan de vuelo operativo, que dice el número de vuelo, el código ATC de LH510, la fecha del vuelo, origen, que es EDDF, que es Frankfurt, Ezeiza, la elevación del aeropuerto destino, 67 pies, el Cost Index para la ruta, la velocidad definida Long Range Cruise, Average Fuel Flow, consumo de combustible en promedio va a ser de 11.227 kilos de combustible por hora, y acá donde dice Average WC es Wind Component, componente de viento, resta 14 nudos, minus 0,14. Acá donde dice EST es estimado, CTOT es total y ACT es actual, el real. Y estos puntos son para que el copiloto, a medida que va avanzando el vuelo, va completando los datos, se va completando. Y ahora el tema de la carga. La planificada, 0 fuel weight, el tankering, si se va a hacer tankering, el landing weight estimado, el takeoff weight, y el combustible remanente se pone a mano cuando se llega al lugar. Bueno, y acá tenemos toda la hoja de ruta con las estimas, y a medida que va avanzando el vuelo se van completando con los valores reales. Y entonces acá tenemos todo el cálculo: combustible para el viaje, después contingencia, 5% de contingencia. Esto es una reserva de combustible que se pone por cualquier cosa que suceda en la ruta entre origen y destino. Si yo tengo que tardar más tiempo porque, no sé, porque me tengo que desviar por una tormenta o porque tengo que hacer una espera en un determinado lugar, no puedo consumir más de 7.441 kilos de combustible. Si consumo más de eso, ya estoy consumiendo de mi reserva, y eso está mal, eso no se debe hacer. El combustible al alternado, al aeropuerto de alternativa, 9.489 kilos, y la reserva final es de 35 minutos y tiene que ser 4.777 kilos. Se agrega 2.000 kilos más por ATC, por demoras que pueda haber por el ATC, 4.000 kilos más por meteorología adversa, y extra fuel por lo que fuera. Se pone el combustible de por las dudas. Esto el comandante lo elige en base a su conocimiento del vuelo que va a hacer, y a dónde va, y en qué época del año, y en qué hora, y cómo están las condiciones en el destino. Entonces tengo el takeoff fuel planificado, se suma todo esto, y esto me da todo el combustible que tengo a bordo. Lo que tengo acá a la derecha, esto que está acá, es la autonomía estimada en base al combustible que yo cargué. O sea, que yo salgo y mi vuelo va a ser de 13 horas, desde Frankfurt a Ezeiza. Pero el avión va a poder volar 16 horas 26 minutos, porque la cantidad de combustible me da para volar 16 horas 26 minutos. Ahora, acá viene el tema. Cuando llego al aeropuerto de destino, si yo abrevié tiempo en la ruta, tardé menos del que yo tenía planificado, tengo un chancuí.
tengo una sobrita. Por ejemplo, yo tenía estimado llegar a Ezeiza en 13 horas de vuelo y llego en 12 horas 40 minutos. Tengo 20 minutos más que los puedo utilizar esperando. Y si tengo el 5% de reserva, también lo puedo utilizar. Es decir, que yo puedo usar esos 5%, son 40 minutos, estos 7.400 kilos de combustible que no los utilicé en ruta, los puedo utilizar para esperar a ver si mejoran las condiciones. Cuando se cumple ese tiempo, yo ya no puedo esperar más, porque empiezo a consumir combustible de mi reserva. Yo tengo que ir todavía a la alternativa, no puedo consumir el combustible del alternador, ¿no? Estos 9.489 kilos no los puedo consumir. Y la reserva final, que son 35 minutos, 4.777 kilos, tampoco los puedo consumir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo tengo combustible extra, que sí lo tengo, lo planifiqué 4.000 kilos, planifiqué combustible por weather, o sea, por meteorología, 4.000 kilos más. Y planifiqué combustible por el control de tránsito aéreo, 2.000 kilos más. Ese combustible yo lo puedo emplear, si quiero, para esperar que mejoren las condiciones. Y a lo mejor puedo estar 2 horas más ahí, esperando, sin consumir el combustible de la reserva. Entonces, yo puedo esperar una cantidad de tiempo, que es lo que vimos en la imagen anterior de los aviones que estaban esperando cerca de Ezeiza. Ahora, cumplido ese tiempo, el piloto no lo puede dudar. Cumplido el tiempo, te vas directamente a la alternativa. Ahí consumís ese combustible y todavía te queda la reserva final. Mientras estás esperando, hablas con la compañía, el despachador de tu compañía se va a poner en movimiento y te va a ayudar a encontrar la mejor alternativa, porque a lo mejor te dice, no, mira, Rosario es la mitad de consumo de combustible y está bien y podés aterrizar en Rosario. O sea, el aeropuerto está con buen pronóstico para la hora que llegues. Este día, el 747 de Lufthansa terminó aterrizando en Asunción. Después de 45 minutos, aunque el aeropuerto de Ezeiza estaba totalmente encapotado, volvieron a despegar. No entiendo muy bien por qué volvió a despegar. Vino para Ezeiza, tampoco pudo aterrizar y terminó yendo a San Pablo, en Brasil, donde aterrizó. Se declaró en emergencia antes de aterrizar. El avión aterrizó y cuando el controlador le preguntó, está el video, les voy a dejar en la descripción el video de este evento. El controlador le preguntó el motivo de su Mayday y el piloto le dijo 2 motivos: mínimo combustible y además la tripulación estaba recontrapasada de horas, porque habían hecho 13 horas más 2 horas, pongámosle, a Asunción, más otras 2 horas volviendo a Ezeiza, más otras 3 horas para llegar a San Pablo. Así que estaban recontrapasados. Parte de lo que pasó el martes. Pero bueno, lo que les muestro acá es precisamente cómo se hace esa planificación, cómo se planifica para no quedarme sin combustible, porque el combustible es lo que mantiene el avión en vuelo y los aviones no son como los camiones o los coches, que es, me quedo sin combustible, no pasa nada, me tiro al costado de la ruta, hago dedo, busco combustible en una estación de servicio y le cargo. No se puede hacer eso. Entonces acá hay que tener mucho cuidado cuando se hace la planificación y todas estas cosas se tienen en cuenta. Porque además el piloto no está solo en esto. El despachante es responsable del vuelo desde que el avión despega hasta que el avión aterriza. Y ese despachante lo va a acompañar durante todo el vuelo por si necesitan cualquier cosa. La tripulación se comunica con ellos y ellos le asisten en lo que necesiten. Hay una cantidad de soporte en tierra que se le brinda para que las cosas salgan bien. Además, cuando los pilotos de Europa viajan a un aeropuerto de Europa, las cosas se hacen de una forma. Cuando los pilotos de Europa viajan a un aeropuerto de África, las cosas se hacen de otra forma. Y cuando se hacen a Sudamérica, se hacen igual que en África. O sea, llegar a un aeropuerto de Sudamérica es un poco una ruleta rusa. Y entonces se tienen precauciones adicionales, que significan cargar más combustible. Bueno, viene después la planificación de la alternativa, etcétera, etcétera. Después viene el plan de vuelo. Este es el texto que tal como se envía al sistema del Centro de Control de Tráfico Aéreo. Bueno, todo el plan de vuelo y el briefing. Además se incluyen también acá los NOTAMs. Los NOTAMs que hay para toda la ruta. Toda la ruta, todo el análisis de la ruta. Alertas a las tripulaciones, los NOTAMs, acá están los NOTAMs que hay para los aeropuertos en ruta, bla bla bla. Todo esto se le entrega al piloto cuando llega el despachante, le entrega esto al piloto, que es toda la información que pueden llegar a necesitar en la ruta y un poco más. Después, análisis de pista. Acá tenemos el análisis de pista tanto para el despegue como para el aterrizaje. Tenemos los cálculos de B1, BR, B2, los límites, etcétera, etcétera. Después viene
los mapas. Acá tenemos todos los mapas relativos al vuelo. Esto que ven acá se llama corriente en chorro. Estas zonas marcadas así son nubes. El piloto sabe qué es lo que se puede encontrar en el camino, porque él va a ir por ahí. Después, el cruce del Atlántico. Acá tenemos turbulencia en esta zona. Estos simbolitos, el sombrerito, esto es turbulencia. Después, el resto de la ruta no se prevé nubosidad en esta zona, algo de nubosidad acá y las corrientes en chorro. Después acá tenemos el viento en altura. Estas banderitas indican la dirección e intensidad del viento a lo largo de toda la ruta. Y acá tenemos el perfil, todos los mapas. Los datos de el aeropuerto de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es el preview. Al piloto se le da esto que van a ver acá. Esto es lo que se le entrega al piloto. Es exactamente lo que acabamos de ver, pero en formato papel, digamos. Todas las hojas de ruta que la tripulación necesita para el vuelo, con toda la información que pueden llegar a necesitar para realizar todo el vuelo. Y así es como se planifica más o menos un vuelo de línea aérea. Fíjense que es muy extenso esto, son muchas hojas que se le daba a los tripulantes. Probablemente esto hoy ya en día se lo pasen en una tablet. Antes se entregaba en papel. Y acá les voy a contar cómo se miran las cartas meteorológicas en ruta para vuelos internacionales desde Argentina, ¿no? Entramos a la página del Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de servicios buscamos el sector aeronáutico. Y después en cartas vamos a buscar las cartas de tiempo significativo internacional. Y esto nos lleva a una página que nos va a permitir mirar las cartas que queremos ver. Yo quiero ver tiempo significativo a alto nivel, porque voy a hacer un vuelo, pongámosle a nivel de vuelo 390. Y de acuerdo al vuelo que voy a hacer, quiero que sea la carta de las 12. Y de acuerdo a la carta que voy a necesitar, como me voy a Europa o vengo de Europa, voy a necesitar en principio la carta Bravo 1, que es esta, y acá tengo la carta Bravo 1 para las 12. Zulu, ¿no? Por supuesto. Y acá tengo el tiempo significativo. Acá me está diciendo, estas líneas gruesas son corrientes en chorro, es decir, corrientes de viento que están canalizadas y son muy intensas en estos lugares, ¿no? Por esta ruta, por esta zona. Las banderitas que tienen indican la intensidad de ese viento. Después, las líneas rojas, estas nubecitas rojas, me dice Occasional Charlie Bravo, Cumulus Nimbus, entre nivel de vuelo 360 hasta desconocido, para abajo. Por debajo de la carta, digamos, ¿no? La carta es de... está emitida por el World Air Forecast Center de Washington. Y dice que es una carta de pronóstico del área ICAO Bravo 1. Y es entre nivel de vuelo 250 y nivel de vuelo 600. Las X indican que está por debajo del nivel de vuelo 250, que es el límite inferior de la carta. Cumulus Nimbus ocasionales en esta zona, ¿no? Para esta hora, para la hora que habíamos solicitado, la hora 12. Si lo pido para antes, por ejemplo a las 6, van a ver que es diferente. ¿Ven cómo cambió? Porque esto se va moviendo con el tiempo. Entonces yo supongamos que salgo a las 6 Zulu, 6 de la mañana Zulu, de Ezeiza, me voy a encontrar con esta situación en el escenario. Pero yo voy a ir avanzando en mi vuelo y cuando esté por acá, ya van a ser las 18. Entonces esto ya no vale, esto está vencido cuando yo llegue por acá. Entonces, cuando yo llegue a esta zona, necesito la carta de las 18. Pongamos. Entonces pido la de las 18. Y cuando yo llegue a esta zona, fíjense cómo cambió la meteorología. Ahora no tengo zonas con turbulencia ni zonas conflictivas y tengo sí esta corriente en chorro a nivel de vuelo 370 que voy a tratar de evitar.
mi ruta, pongamos que mi ruta me lleva por acá y voy a pasar cerca. Y eso genera turbulencia. Por eso es importante la corriente en chorro. Y así es como se mira la meteorología en ruta y así es como se hace la planificación de un vuelo. Se hizo más largo de lo que pensaba que iba a ser. Pero bueno, espero que haya resultado instructivo y que les haya servido para aclarar un poquito todo lo que pasó el día 8 con el tema de la niebla en Buenos Aires y para que vean que la niebla en sí no es un peligro para la navegación hoy en día. Hoy en día la niebla es algo normal y la cantidad de veces que funciona Ezeiza en categoría 3 es mínima. La probabilidad de vuelos cancelados por tener el aeropuerto cerrado, tanto Ezeiza como Aeroparque, es muy baja. A lo mejor cancelan, no sé, vuelos de un día por año. El transporte aéreo sigue siendo el transporte más seguro del mundo. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué les pareció? Los leo en los comentarios si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen preguntas, los leo en los comentarios. Si tienen propuestas, si se les ocurre algo que agregar, si se les ocurre algo que añadir, los leo también en los comentarios y estamos en contacto. Gracias por llegar hasta acá. Bueno, si les gusta el video y me dan un like, si no están suscriptos, suscríbanse que es gratis y YouTube les avisa cuando yo publique contenido nuevo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima. Chao.